55ª promoción de técnicos superiores universitarios del Tecnológico Américo Vespucio. Señores autoridades del Tecnológico Américo Vespucio, señores docentes y demás funcionarios administrativos presentes en este acto, señores invitados especiales, señores padres y representantes de los jóvenes que hoy recibieron sus títulos de técnico superior universitario, queridos graduados en la carrera de Administración de Empresas, Idiomas Modernos, Informática, Publicidad y Mercadeo y Turismo y Hotelería. Yo nací en Italia, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto devastador que cobró más de 60 millones de vidas en Europa y más allá, dejando a su paso miseria y desolación. Un testimonio irrefutable de la insensatez de la guerra, aunque la humanidad, terca y obstinada, parece negarse a aprender la lección. Para muchos jóvenes sobrevivientes, emigrar se convirtió en la única alternativa para hallar refugios y oportunidades que les permitieran asegurar su propia existencia y la de sus familias. Los destinos más atractivos eran, en su mayoría, países que no se habían visto involucrados de manera determinante en la guerra, entre ellos nuestra querida Venezuela. Así fue como en 1950 mi padre llegó a esta tierra cargado de ilusiones que con esfuerzo y dedicación logró convertir en realidad. En pocos años se hizo empresario, nada menos que primer fabricante de arepas a nivel industrial, con una producción significativa que abastecía, entre otros expendios, los cuarteles militares de Caracas, La Guaira y Maracay. Así eran la mayoría de los inmigrantes de aquella época, y no solo los italianos, trabajadores, emprendedores y visionarios, siempre agradecidos y con profundo respeto y amor por la patria que los acogió. En 1957 la familia finalmente se reunió y quien les habla llegó para completar la escuela primaria en el Colegio San Agustín del Paraíso, que en aquel entonces apenas celebraba su segundo año de fundación. Al año siguiente de la caída de la dictadura, llegó a la parroquia de La Vega, donde mi padre desarrollaba sus actividades, un sacerdote con un profundo sentido de solidaridad social. Siempre en primera línea, se entregaba a ayudar a los más necesitados, quienes llegaban a Caracas desde las zonas rurales del país, atraídos por el plan de emergencia decretado por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal, en aquel entonces presidente de la Junta de Gobierno. Muchos jóvenes, además de participar en las actividades propias de la iglesia, lo acompañábamos en su recorrido por las laderas de la colina vecina, donde comenzaban a levantarse las primeras viviendas, poco más que humildes ranchitos. Mi padre, temeroso de que aquella experiencia desviara el rumbo de su ilusión, pues soñaba que yo me convirtiera en médico, ingeniero o abogado, pero seguramente no en un sacerdote, tomó la decisión determinante de enviarme de regreso a Italia para continuar allá mis estudios, donde finalmente, en 1970, obtuve mi doctorado en lenguas y literaturas extranjeras.
Mi primera decisión fue regresarme a Venezuela, esa tierra hermosa que me había cautivado en la adolescencia y que me atraía como un imán irresistible por la belleza de sus paisajes, por la gente buena y generosa, por el sol siempre resplandeciente en el cielo, donde centenares de guacamayas multicolores y guacharacas ruidosas y cristofes en bandadas llenaban las mañanas de vida y alegría entre el perfume de flores y las hierbas frescas salpicadas de rocíos. Regresé además con la idea bien clara sobre mi porvenir. Quería ser un docente universitario, un investigador y, ¿por qué no?, si la inspiración me acompañaba, convertirme incluso en un escritor venezolano para dejar esculpido su nombre en el mármol de los recuerdos. La oportunidad se presentó un par de años después de mi llegada. Se abrió un concurso para la cátedra de italiano en la Universidad Central, esa misma que, pese a los daños sufridos en distintos momentos de la historia por malos hijos desconsiderados, detentores de poder, sigue allí en pie, marcando el rumbo de la Venezuela del futuro. Resulté ganador. En 1974, la Facultad de Humanidades y Educación inauguró la Escuela de Idiomas Modernos, una nueva carrera dedicada a la formación de traductores e intérpretes. Fue en ese espacio donde las autoridades me asignaron, nombrándome, a pesar de mi joven edad, jefe del Departamento de Italiano primero y años más tarde, director de la escuela. Era y es una carrera exigente, ya que su plan de estudios contemplaba, y aún lo hace, el aprendizaje simultáneo y con igual intensidad de dos idiomas elegibles entre alemán, francés, inglés, italiano y ruso, añadiéndose el portugués en 1994. Debido a esta complejidad, el número de egresados siempre fue reducido. Era doloroso ver cómo cientos de jóvenes abandonaban la carrera tras alcanzar un nivel de conocimiento discreto en los idiomas seleccionados, sin la oportunidad de obtener un título que los respaldara en el mercado laboral. Fue entonces cuando surgió en mí la idea de proponer un programa básico de 3 años que otorgara un diploma de técnico superior universitario a quienes no pudieran continuar hasta la licenciatura. Sin embargo, me estrellé contra un muro de incomprensiones. Nadie creyó en ese proyecto, ni el consejo de la escuela, ni el de la facultad, y mucho menos el consejo universitario, la máxima autoridad académica y administrativa de mi alma mater. Con mi plan de estudio bien estructurado y sin rendirme, decidí entonces probar suerte en una institución privada. Tras un largo recorrido, el Instituto Universitario Tecnológico Américo Vespucio, hoy conocido simplemente como Tecnológico Américo Vespucio, me abrió sus puertas. Su presidente, Francesco Di Paolo, tan visionario como su madre, la profesora María Cerorini, quien, al igual que mi padre, había inmigrado en los años 50, fundando el grupo escolar que lleva el nombre del navegante, accedió a la propuesta a pesar de su inicial pesimismo. La disputa en el Ministerio de Educación Superior fue igualmente larga para lograr la aprobación del plan de estudio de la nueva carrera. Las dudas e incertidumbres de los funcionarios encargados de evaluar el proyecto eran comprensibles. Se trataba de una propuesta inédita en el país. De hecho, ni siquiera en otra parte de América Latina existía una carrera corta de 3 años en idiomas modernos. Finalmente, nuestra perseverancia y poder de convicción prevalecieron sobre la resistencia comprensible, pero sin argumentos, de quienes se oponían al proyecto. Así, el 25 de junio de 2002,
junto con la nueva carrera de Administración Tributaria y Turismo y Hotelería, que también fueron aprobadas en el mismo paquete, sumándose a las ya existentes de Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas e Informática, abrimos las puertas a la primera cohorte de estudiantes en idiomas modernos. Al principio, tal vez debido a la novedad, fueron pocos los inscritos, pero en el transcurso de una década estuvimos cerca de alcanzar los 2.000 participantes. Con el tiempo, las primeras crisis en el país, la pandemia y otros factores frenaron paulatinamente el crecimiento sostenido que se había alcanzado, aunque sin apagar el interés por la novedosa carrera. En estos últimos años, incluso gracias a un enfoque gerencial más cónsono, el tecnológico ha retomado con fuerza su impulso. Esta breve reseña, estimados graduados, viene al caso para hacerles saber también a sus representantes presentes cómo nació esta carrera y la fortuna que tendrán ustedes, igual que la tuvieron los centenares de egresados que los precedieron. En primer lugar, al exhibir su diploma, pueden proclamar con orgullo que son los únicos técnicos superiores en idiomas modernos en Venezuela y quizás aún en toda América Latina. En segundo lugar, la experiencia de un cuarto de siglo ha demostrado que en esta profesión no hay desempleo. Las oportunidades laborales son múltiples en el sector turístico, en las oficinas de atención al cliente de hoteles, aeropuertos y agencias de viajes, también como funcionarios en embajadas, consulados y organismos internacionales, o como traductores, e incluso en escuelas secundarias si hay vocación para la docencia. Tampoco se excluye el emprendimiento privado en sectores que requieren el dominio de uno o más idiomas extranjeros. Sepan, sin embargo, que la meta para ustedes aún no está alcanzada del todo. Los instrumentos proporcionados ciertamente están allí, latentes o manifiestos, pero la vida exige un aprendizaje constante, un esfuerzo adicional para actualizar conocimientos y, sobre todo, para profundizar en ellos con el fin de superar los obstáculos cuando se presenten. Solo así se podrá volar cada vez más alto y convertir incluso las aspiraciones más atrevidas en sueños. Los felicito, pues, y también extiendo mis felicitaciones a los jóvenes de la demás carrera para quienes estos consejos son igualmente válidos. Vayan, pues, satisfechos por los logros alcanzados y recuerden que ustedes son el futuro de este país. En sus manos está la consolidación de la República, que no necesita de carnetizados sin experiencias, sino de profesionales meritorios que trabajen para hacerla culta, próspera, desarrollada y verdaderamente soberana. Finalmente, permítanme expresar mi sincero agradecimiento al licenciado Claudio Vargas, presidente, a la doctora Lorena Di Paolo, vicepresidente, y a los demás miembros del Consejo Superior del Tecnológico Américo Vespucio por el honor que me han otorgado al llamar esta promoción con mi nombre. Asumo el gesto como un compromiso, a pesar de mi edad ya avanzada, a seguir presente cada vez que esta maravillosa y única casa de estudios requiera de mi humilde presencia. Muchas gracias.